Amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro día número 6 de este podcast devocional que estamos llevando junto con ustedes. Como le hemos dicho cada día, este es un devocional de 7 días que estamos poniendo en Instagram y estamos aprovechando este espacio aquí para platicar un poquito, para expandir un poquito en esos temas en el devocional. Así que si aún no has escuchado el devocional, lánzate a Instagram, escúchalo y de ahí regresas aquí con nosotros. Y bueno, el día de hoy, al igual que cada día, la verdad es un tema muy interesante. Pero ¿por qué no antes de comenzar, pues nos presentamos muy rápido? Mi nombre es David. Gaby. Mi nombre es Majo. Y Ricardo. Y bueno, el día de hoy el tema que nos toca, el título que nos toca es Un día en silencio. Un día en silencio. Y justo el día de hoy hablamos acerca del día entre la muerte de Jesús y su resurrección. Y yo creo que es un día demasiado interesante. Yo creo que era un día de mucha incertidumbre. Yo creo que era un día de mucha tensión en el ambiente. Yo creo que era un día donde la fe de todos ellos estaba siendo probada. Porque Jesús ya les había dicho lo que iba a pasar. Jesús les había dicho que iba a resucitar. Pero en este momento era un momento en el que ellos estaban pensando y meditando y batallando, yo creo, con su fe entre creerle y no creerle. Porque yo creo que para empezar tal vez dudaban de que iba a morir, ¿no? Pero al ver que murió ahora era tal vez dudar o creer si en verdad se iba a levantar. Y hace ratito estaba pensando y yo creo que este día en silencio representa muy bien nuestra vida aquí en la tierra. Tratando de hacer una comparación, ¿no? Porque ya pasó la muerte de Jesús y Jesús ya nos prometió regresar en algún punto. Y estás en un punto donde tu fe es siendo probada en creer lo que ya te han dicho, ¿no? Jesús ya nos dijo que Él iba a regresar, ya nos dijo que cómo iba a terminar todo y cómo al final Él es quien ganaba, pero en este día era un día donde su fe estaba siendo probada, el de los discípulos, ¿no? Y creo que de esa misma manera es un día donde estás como batallando entre lo que ya fue y lo que casi es, pero en ese día tal vez parece que nada es, ¿no? Y yo creo que tanto representa nuestras vidas como también representa etapas específicas, ¿no? En esos días no sé si les ha pasado tener una etapa en la que tienen una palabra de parte de Dios, pero todavía no es, ¿no? Y es creerle a Dios, ¿no? Tal vez, no sé, un ejemplo común puede ser, estás en tu adolescencia, eres joven y Dios te dice, tengo a alguien preparado para que un día te cases, pero no quiero que andes ahorita en estas relaciones o de este modo, ¿no? Y estás en un punto donde tienes que creer la promesa, pero no ves. Y tampoco, entonces estás como en este punto donde tu fe está siendo probada. Y bueno, este fue un ejemplo, ¿no? Pero nos puede pasar con tantas cosas, ¿no? Estar en este punto de colapso. Sí, hay esas etapas en donde definitivamente simplemente nuestra fe es probada y está llena de incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Estamos en ese proceso donde no sabemos qué decisión tomar, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que tenemos que hacer. E incluso nos ponemos a pensar de que Dios, ¿eres tú real? Ponemos en duda nuestra fe. ¿Es real lo que tú me has dicho? ¿Va a suceder en qué momento, no? Y creo que todos en algún momento tenemos una anécdota, una historia acerca de eso. Hemos pasado por ahí, tener ese incertidumbre. Sí, y creo que, o al menos lo veo como Jesús un día anterior, ayer, hace esta oración, ¿no? Dios, ¿por qué me has desamparado? Y después de eso, Dios no le responde, ¿no? Viene un día de silencio.
Y creo que tal vez muchas veces nos hemos sentido así, o tal vez estamos o estás en una temporada en la que te sientes que ya le dijiste a Dios dónde estás y ni siquiera encuentras esa respuesta, ¿no? Y el pastor mencionaba algo que me encantó en el devocional, y es que podemos elegir que estamos viviendo una temporada de silencio donde, como dices, te sientes confundido, no, hay muchas dudas, hay incertidumbre, o podemos creer en esa promesa de que Dios está obrando, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Es difícil permanecer en la verdad cuando no escuchas nada más, ¿no? Como a mí me pasó en una temporada, que estaban en una temporada de silencio, de desierto, en el que no sabes si Dios no te está hablando porque te está castigando o simplemente Dios está moldeando tu corazón, ¿no? Y, y es complicado, ¿no? Encontrar, aunque tú sabes cuál es la verdad, aunque sabes que Jesús va a resucitar al tercer día, aunque sabes cuál es esa verdad, te cuesta creerla, ¿no? Como yo sentía como, sé cuál es la verdad, pero ahorita no sé, no me está ayudando, no me está sirviendo, ¿no? Pero es una vez y más llenarte de esa verdad y elegir, recordar y saber que Dios está obrando en ese sábado Así es. de silencio, ¿no? Sí, es un momento donde a veces nos enfocamos demasiado en las circunstancias, en la situación, y simplemente eso es lo que estamos viendo y como que escuchando de lo que está pues sucediendo. Y, y claramente ahorita está viendo un comparativo como la música. Eh, Dios no ha dejado de obrar, Dios no ha dejado de comunicar y enseñarnos y hacer algo en nosotros. Y en la música yo no soy músico, no soy tan experto, ahí tú sí eres bueno, así que tú me corriges ahorita, amigo, lo que voy a decir. Pero en la música todo está transmitiendo algo, sensaciones, pero hay un momento en las canciones que debe haber un silencio en un instrumento, hay un silencio, y eso a veces es necesario en alguna canción para que la canción llegue a otro nivel, para que comunique y trascienda en sensaciones, en todo, ¿no? Lo que hace la música. Entonces, tal vez hay un silencio, pero Dios está comunicando y sí está hablando y sí está haciendo y obrando de una manera sorprendente. Y creo que muchas veces en nuestra generación podemos ver cómo el estrés, cómo la preocupación por estas circunstancias, como la desesperación de lo que estamos viviendo, toman mucho peso y le estamos escuchando eso y pareciera que hay un silencio, pero Dios está obrando, ¿no? Y necesitamos darle ese lugar para que haya una salud mental, porque estamos enfocando en todo esto, lo que está sucediendo alrededor, y nos enfocamos de lo que sí Dios está haciendo. Sí, yo creo que es como la lucha que habla en la Biblia, ¿no? Entre la carne y el espíritu, ¿no? Entre lo que nuestros ojos ven, las situaciones, las circunstancias, y lo que Dios ya nos dijo que va a hacer, ¿no? Y yo creo que fue algo difícil para las mujeres, para sus discípulos, que dicen la historia, porque ellos bajaron el cuerpo y lo veían ahí, ¿no? Y aún sabiendo que Jesús les dijo, voy a resucitar, ellos tenían el cuerpo de Jesús, ¿no? Como, ¿cómo va a resucitar si estamos viendo que está en la tumba, ¿no? Que aquí sigue su cuerpo, ¿no? Entonces, aunque sus ojos físicos como que los engañaban o así, como en otra parte estaba lo que Jesús les había dicho, ¿no? Lo que Él iba a hacer. Y como decías, ¿no? Creo que los silencios de Dios son intencionales, ¿no? Como no es nada más Jesús sin decir nada o porque no tiene nada que decir, ¿no? Sino porque Él está haciendo más allá de lo que pensamos o creemos. Y dice la historia que Él estaba atando, ¿no? O sea, al demonio, al diablo, y Él estaba como que trayendo esa victoria, ¿no? Entonces estaba haciendo algo muy grande que ni siquiera los discípulos alcanzaban a ver, ¿no? Sí. Y creo que los desiertos también te despiertan, ¿no? Como
como decían, cuando es un silencio de parte de Dios, creo que es como en el deseo, una vez escuchaba esta referencia de cómo un padre se esconde de su hijo con el deseo de ser encontrado, ¿no? Yo recuerdo que a veces así jugaba con mi papá, me escondía debajo de su colcha y él se sentaba según y yo me reía y de ahí nos encontrábamos y así era algo muy bonito. Y siento que a veces Dios se esconde con el deseo de que lo encontremos, ¿no? De despertar en nosotros esa hambre que tal vez habíamos perdido o esa falta de pasión que tal vez habíamos menguado, y Dios con el deseo de encuéntrame otra vez, ¿no? Búscame otra vez porque quiero que me encuentres, quiero ser encontrado, como esa paradoja, ¿no? De que le estamos buscando, pero Él también está como siendo encontrado o buscándonos, y no sé, es cuando empiezas a ver diferente un silencio o un desierto de parte de Dios, ¿no? Sí, justamente, ¿no? O sea, ahorita, porque dijeron demasiadas cosas buenas, ¿no? Pero justamente, primero, creo que algo que hemos dicho es esa parte de la intencionalidad de ese silencio, ¿no? Ese silencio es parte de, no es un accidente o no es como ahorita no había nada y ya después va a haber, ¿no? No es como que hubo la cruz, de ahí no hay nada y de ahí va a haber la resurrección. Sino yo creo que ese silencio, y creo que se representó muy bien con la música, ¿no? A nuestros maestros de música siempre nos decían, a mí siempre me decían, el silencio se respeta, el silencio es igual de importante que una nota, ¿no? Porque representa la intención de la canción, ¿no? Entonces, esa parte de que el silencio es música también, el silencio es parte de la canción, ¿no? Y el respetarlo, esa intencionalidad que lleva, que, que, que es parte de esta obra completa, a la hora de que entendemos esa intencionalidad, podemos aprender a no solo quedarnos esperando, o sea, sí esperando lo que viene, pero también el ahorita, lo que Dios quiere hacer ahorita, ¿no? Lo que Dios está haciendo en justamente, ¿no? Ahorita lo dijiste y creo que lo representa muy bien, ¿no? Nosotros decíamos que a la hora de buscar el nombre para este movimiento, para todo esto con jóvenes, pues el nombre fue la búsqueda, pero venía de una frase de A.W. Tozer que decía que la paradoja más grande del amor que hay es que aún habiéndolo encontrado lo seguimos buscando, ¿no? Sí. Y es justamente es como también lo que tú decías, Marijose, de este punto donde como que siento que ahorita que estamos en todo lo de Marvel y las realidades, como que colapsan dos realidades. Convergen. Ajá, como que están dos realidades colapsando y nos encontramos en ese punto, ¿no? Y justo creo que todo tiene una intención, ¿no? De por qué fue sábado, y el sábado era un día importante para los judíos porque era un tiempo de no hacer nada y meditar, ¿no? Y creo que a veces el silencio de Dios es para que nosotros justamente busquemos, ¿no? Volver a enfocarnos en Jesús, en lo que Él dice. Y en pasajes antes, cuando Jesús estaba en la tierra, que había los fariseos, ¿no? Que no querían que hiciera nada Jesús, y Jesús hace un milagro. Jesús estaba haciendo algo, se estaba revelando, ¿no? A todos los personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Y los estaba salvando, mostrándose como Salvador, pero a la vez aquí en la tierra era un momento de vuelvan a enfocarse en mí, ¿no? En lo que yo hice y todo. Y creo que también parte de ese sábado, porque bien, a veces esperamos el milagro, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Y Jesús pudo resucitar el sábado, ¿no? O sea, al día siguiente y todo rápido. Pero yo creo que dejó este día para que como en ese silencio podamos buscar a Dios, podamos ser revelado quién es Él, ¿no? Sí, como ahorita con esa ilustración recuerdo también la historia de Lázaro, ¿no? Y cómo Jesús pudo haber dicho, como hizo en otras ocasiones, que resucitara o que fuera sano, ¿no? Y Jesús decide esperar y muere Lázaro, ¿no?
Y, y todos como, ya llegaste tarde, ya no hay nada que hacer, ¿no? Y Jesús resucita a Lázaro y se glorifica aún más, ¿no? Y muchas veces podemos estar en una temporada en la que decimos, ya no hay remedio, ¿no? Ya es tarde, ya no hay nada que puedas hacer. Y Jesús llega en ese momento perfecto a resucitar aquello que creíamos muerto, ¿no? Y no solo en enfermedad, sino en sueños, en cosas que rendimos a Dios como, ya no hay nada aquí que puedas hacer. Y Jesús dice, no, este es el momento en el que quiero resucitarlo. Y aún más me encanta porque cuando nosotros nos rendimos, Él no, y se glorifica Él aún más, ¿no? Porque sabes que solo Él lo pudo resucitar. Entonces, me encanta que podamos tener como esa perspectiva, ¿no? Como otra vuelta. Y ahorita también que los escuchaba hablar, yo no sé si todos aquí, pero en nuestra iglesia de repente recuerdo que el pastor daba como momentos de silencio, ¿no? En la alabanza, de que cero instrumentos, cero pad, ¿no? Y el momento era incómodo y se te hacía eterno, ¿no? Era como, ya a ver qué sigue, cuál va a ser la siguiente canción o qué va a hacer el pastor porque esto ya está durando demasiado, ¿no? Pero uno puede decidir como esa actitud de, esto está siendo incómodo, hay mucho silencio, ¿qué va a seguir? O puedes decidir disfrutar el momento, ¿no? Reevaluar lo que estás haciendo, ¿no? Pausar, desacelerar y volver a ver a Jesús, ¿no? Volver a ver lo que Él está haciendo en ese momento. Sí, creo que recalca lo que hablábamos el otro día, y de hecho tú lo mencionabas, ¿no? Que a veces es necesario un momento de pausar, ¿no? Creo que hay momentos en nuestra vida que se tienen que cerrar ciclos, tiene que ocurrir hasta algo, y tenemos como este momento de, de luto, de que tenemos que incluso morir a nosotros mismos, ¿no? Dejar ir lo que nuestros sueños, nuestras ideas, lo que pensamos, y retomar y volver a ver a Jesús, ¿no? Y esperar en Él, escuchar incluso en el silencio lo que Dios tiene algo para nosotros. Y creo que hay muchos sueños en los que son de parte de Dios, pero tal vez nosotros los estamos esperando en un momento, los estamos esperando de alguna manera, y tenemos que renunciar a ellos porque tal vez lo hemos apropiado de cierta manera que no es como Dios quiere que los apropiemos, y dejarlos en Él, esperar a que suceda y se cumpla lo que Él ya ha prometido. No porque porque el sueño haya acabado, haya cambiado, sino creo que nosotros necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados y nunca de perder de vista a Jesús. Y creo que o sea, va de la mano todo, ¿no? Porque, de nuevo, es parte de, o sea, muchas veces esas temporadas de silencio son las que desarrollan lo que necesitamos para la temporada cuando ya el silencio se acabó, ¿no? Muchas veces nos apresuramos a decir, Dios, ¿por qué no haces esto, no? Dios, no sé, un ejemplo, ¿no? Dios, ¿por qué no estoy ahorita ya en aquel país en el que me dijiste que iba a ir a predicar, ¿no? ¿Y por qué sigo aquí? ¿Y por qué mi pastor me dijo que sirviera aquí o que fuera a un entrenamiento? ¿Por qué todavía no me llevas allá, no? Pero lo que no sabes es que Dios en ese silencio está preparando cosas para cuando llegue ese momento, ¿no? Y creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Donde hay silencios incluso en los cuales estamos viviendo ahorita. Que no se trata, como luego una frase medio cursi que dicen, no se trata del destino, sino también en el camino, ¿no? Se trata del camino, y creo que sí hay verdad en eso, porque en el camino es donde tal vez estamos desarrollando, ¿no? Desarrollando paciencia, desarrollando resiliencia también. Y también es un espacio para que Dios se glorifique. Algo que cuando estábamos diciendo parte de la visión para lo que era este grupo de jóvenes y la búsqueda y todo eso, algo que decíamos era
Dios, haz algo de lo cual solo tú te puedas llevar el crédito. ¿No? Haz algo tan grande, algo de una manera tan impensable, algo tan diferente, de lo cual nadie pueda tomar crédito porque solo tú, ¿no? Sí, sí, es un decir, ¿no? Si Lázaro se hubiera puesto mejor, tal vez alguien hubiera dicho, no, es que la medicina le funcionó, o no, es que... Pero llegó a tal punto donde la única explicación que quedaba era, no, pues Dios lo hizo, ¿no? Entonces esa parte donde creo que es, como decimos todo este rato, ¿no? Es parte de la música, ¿no? Y qué curioso que haya pasado en un sábado, ¿no? En un día de reposo, en un sabbat, ¿no? En el día en el que para empezar el concepto de un sábado es impresionante, ¿no? Desde la creación, siendo un Dios todopoderoso tomándose un día para contemplar, ¿no? Que es Sí. creo que lo que decías, ¿no? Sí, ahorita tocaste un tema en el que dijiste que a veces nos apresuramos, ¿no? Y recordé al pueblo de Dios cuando Moisés sube al monte, Dios le da los mandamientos y ¿qué hace el pueblo? El pueblo hace un becerro de oro, ¿no? Y creo que muchas veces cuando estamos en silencio estamos tan acelerados que nos cuesta esa espera, ¿no? Y hacemos algo en nuestras propias fuerzas, hacemos que tal vez este sueño o a nuestra manera buscamos como ese milagro y no esperamos como que Dios nos dé ese milagro, ¿no? Y algo que siempre he pensado es que cuando le entregas a Jesús tus sueños o aquellas respuestas, todo lo que tú tienes o quieres, cuando te rindes, cuando se lo rindes a Él, siempre he pensado que Dios no es como lo tira a la basura, ¿no? Sino que lo toma, lo transforma y lo lleva más alto. Entonces, me encantó igual eso que hablabas como, tal vez este sábado es este silencio es de tiempo que moramos o mueras a cosas de ti mismo, ¿no? Un tiempo de menguar, de ver qué áreas de nuestra vida no pertenecen a esa vida nueva, ¿no? Y que se muera nuestro pasado, que se muera en nuestra carne, en nuestras ideas y que resucite aquello nuevo, aquello que viene del cielo, aquello eterno, ¿no? Pero me encantó eso de morir a nosotros, ¿no? En este proceso. Sí, a mí me gusta también que decía en el devocional cómo lo relaciona con la segunda venida de Jesús. Y creo que es lo que decía al principio Ricardo, que ese sábado es como nuestra vida aquí en la tierra, ¿no? Y muchas veces como que estamos pasivamente esperando o impacientes a que Jesús vuelva y olvidamos esta parte de morir a nosotros mismos, de poder enfocarnos en Jesús y a la vez la otra escena, ¿no? De que Jesús estaba revelándose a aquellos que todavía no les había sido revelado como Salvador. Y tenemos estas dos partes, estas dos cosas que debemos de hacer como cristianos, como creyentes, de poder estar nosotros no en una espera pasiva, sino activa, enfocándonos en quién es Jesús, en lo que Él nos dijo, en que Él va a volver, pero también sin olvidar que hay muchas personas que aún no han conocido de Jesús, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, está en la Biblia, ¿no? Jesús va a volver y esa es una verdad que a veces como los discípulos o las mujeres en nuestras emociones vemos muy lejano, ¿no? O vemos que no va a pasar, ¿no? Como, ¿cuándo va a volver Jesús? Y cada vez las cosas se ponen peores, cada vez hay más violencia y Jesús no aparece, ¿no? Y yo creo que para los discípulos era igual, ¿no? ¿Cuándo va a resucitar Jesús? Pero a la vez Él está obrando, ¿no? Y creo que hay que ser activos en esta espera. Sí, como que recordar que no es un tiempo perdido, ¿no? Sino es un tiempo en el que puedo accionar, como dices, deseo el regreso de Jesús y por eso voy a compartir el Evangelio, ¿no? Las buenas noticias. Y podemos como tomar estos dos caminos, como aquí voy a esperar a que regrese Jesús o también voy a buscarlo, ¿no? Voy a anhelarlo
haciendo iglesia, compartiendo las buenas noticias, sirviendo, amando, adorando, pero sí. Y que pienso, digo, no sé si esto tenga tanto una interpretación, una aplicación, pero yo creo que también la parte de los discípulos, porque no nos habla mucho de los discípulos en este tiempo, pero por lo que nos dice de los discípulos a la hora de que Jesús resucitó, yo podría pensar, porque dice que cuando Jesús resucitó, le dijo a María Magdalena y a María, vayan y avisen, ¿no? Y habla de que ellas llegaron a un lugar donde estaban reunidos los discípulos, ¿no? Yo puedo pensar que tal vez esos días de silencio, todo ese tiempo estuvieron juntos, ¿no? Y tal vez eso me habla de un esperar en comunidad, ¿no? Sí. De un esperar en personas, junto con personas que aunque tal vez a todas les está costando y con que tal vez todas tienen sus dudas y con que tal vez todos están así, pero que todas experimentaron a Jesús y que tienen fe en lo que puede venir, ¿no? Y creo que esa es la importancia de lo que ahorita decían ustedes dos, que es de obviamente esperamos la venida de Jesús y tenemos que vivir con eso en la conciencia, en la mente, en nuestra manera de vivir, pero tampoco, no es como que eso puede ser que a veces nos inmovilite a pensar en el ahora. Al contrario, yo creo que lo que debe causar es levantarse y en comunidad levantarnos los unos a otros y levantar a aquellos que no han sido levantados, alcanzar a aquellos que aún no han sido alcanzados, ¿no? Como con esa perspectiva. Sí, yo creo que lo peor que puedes hacer en un momento difícil de silencio es aislarte, ¿no? Como yo puedo solo, ¿no? Yo creo que encuentras esa fortaleza en la comunidad, en la iglesia, al ver, yo creo que, cuando uno decía, no, esto no sé que Jesús nos mintió, yo creo que otro decía, no, acuérdate Sí. que Jesús nunca nos falló y siempre dijo la verdad. Y otro, no, pero ahí está su cuerpo, ¿no? Entonces era como tal vez como los discípulos, ¿no? Siempre entre ellos dialogando y entre ellos mismos se fortalecían, ¿no? Me acuerdo de la película navideña, la de Una Navidad de Locos. Y en una parte donde ya va a llegar la hija, ¿no? Y los papás hicieron un relajo, se pelearon con todos los vecinos, y de ahí nadie quiere ayudar para la fiesta, ¿no? Y de repente uno de los vecinos dice, ¿quién cuidó a tus hijos cuando estuvieron enfermos? ¿Quién podó tu pasto cuando no podías, no? Y yo creo que sí, ¿no? En ese momento en el que estaban los discípulos ahí reunidos, yo creo que no les quedaba de otra más que hablar en fe, jalarse de alguna manera las orejas de vez en cuando y escuchar, que es una representación de lo que nos toca hacer como iglesia hoy en día, ¿no? Cuando alguien está, como dices, cuando alguien está pasando por una situación difícil, animarle de repente también, oye, ya, levántate, sacúdete, ¿no? Vamos a seguirle dando, ¿no? Sí, y creo que lo que el enemigo más quiere es que permanezcas aislado y en silencio, ¿no? Yo recuerdo temporadas en las que yo decía, no, es que no le puedo decir a nadie, no puedo pedir ayuda, es algo que yo tengo que luchar sola. Pero en el momento en el que yo hablé, encontré alivio, encontré como esperanza, encontré comunidad. Y creo que eso es clave, que el enemigo quiere robarnos como esa comunidad que Dios nos ha dado, esa iglesia, ¿no? Porque al final me imagino también, los discípulos habían huido, ¿no? Habían negado a Jesús. No me imagino cómo se sentían en esa conciencia, ¿no? Y ves la diferencia de Pedro y Judas, ¿no? Judas, ¿qué hizo? Fue y justo se suicidó, ¿no? Sí. Y Pedro a lo mejor sentía tal vez toda esa condenación y esa culpa, pero a lo mejor fue a encontrarse con sus amigos y juntos se apoyaron unos a otros, juntos recordaron la verdad y esperaron, ¿no? Esperaron. Pero sí. Sí, justo. Y creo, no recuerdo bien los sucesos exactamente, pero creo que
con Pedro fue algo todavía más loco porque fue, si no me equivoco, Jesús el que fue a la barca una vez que se había regresado, ¿no? No me acuerdo si sí fue Pedro, que había regresado a hacer lo que él estaba haciendo, a ser pescador, y que llegó Jesús a decirle, Pedro, ¿me amas? ¿No? Y a invitarlo de nuevo, ¿no? Sí, me encanta. Y esa historia está muy loca, ¿no? Pero creo que sí, definitivamente este día en silencio es un día que nos reta a todos, ¿no? Nos reta a pensar en este día en este día, en estas temporadas, en esta vida misma, como parte de la canción, ¿no? Como parte de la música, como parte del propósito de Dios. Sí. No hay un día, por muy silencioso, por muy difícil, por muy cansado, que no sea parte de esta canción, ¿no? Que no sea parte de la obra que Jesús está haciendo con nosotros. Y creo que eso es algo que nos podemos quedar y meditar en eso, ¿no? Nice. Pues, ¿por qué no oramos para terminar este rato? Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que hablas a nuestras vidas, a través de estos silencios que como vemos representado en la Biblia, son parte tan importante de los sucesos que nos están llevando a nosotros día a día. Te pido que puedas utilizar estos días en silencio, estos momentos entre lo que ya fue y lo que casi es, y puedas aumentar nuestra fe, puedas crecer nuestra fe, puedas desarrollar nuestro carácter. Ayúdanos a crecer más y más y entender que en estos momentos de silencio tú te glorificas en nuestras debilidades y que cuando este silencio termina, tú aún te glorificas más. Gracias por este día, gracias por todo lo que nos enseñas, gracias por tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el día número 6 de este podcast devocional. Nos vemos el día de mañana para nuestro último día. Hasta luego.